Bien, entonces hablemos un poco del diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? Miren, les adelanto un poco, esto es una forma, es otra forma de resolver un circuito eléctrico utilizando el diagrama fasorial del transformador, ¿sí? Todo lo que ustedes aprendieron en circuitos, ¿verdad? Para resolver circuitos eléctricos, todos los conocimientos que adquirieron eran relacionados con la ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Pero este es un método, esta es una forma de resolver el circuito sin utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? O la ley de corrientes de Kirchhoff. Sí, así que es importante aprenderlo, ¿verdad? Es importante saberlo, es importante desarrollar esta habilidad porque en el futuro, o sea, en cualquier examen, ¿verdad? Puede aparecer y ustedes tienen que ser capaces de resolverlo, ¿verdad? Es otra forma de resolver el circuito entonces, ¿verdad? Bien, recuerden un poco de circuito 2 cuando hablaban allá de fasores, ¿verdad? Y cuando hablábamos del diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es el diagrama fasorial de un transformador, miren, donde BS se refiere al voltaje de la carga y S es la corriente de la carga y BP sobre A se refiere al voltaje reflejado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese diagrama que está dibujado ahí es un diagrama en atraso, ¿verdad? ¿Sí? Porque la corriente está atrasada al voltaje, ¿verdad? También se le llama inductivo, ¿verdad? ¿Sí? Un factor de potencia inductivo, ¿verdad? Lo mismo significa que la corriente está atrás de el voltaje. Bueno, si quieren vamos a una página en blanco para dibujarlo, para que lo dibujemos. Bien, entonces recuerden el diagrama fasorial, ¿verdad? Sí. Se dibuja, se toma primero como referencia, siempre se toma como referencia al voltaje de la carga, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si les dibujo el transformador? Miren, este sería el transformador. Y vamos a suponer que encontramos lo que es aquí el R equivalente del transformador más la X equivalente, ¿verdad? Después de realizar las pruebas, obtenemos ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos conectada una carga, ¿verdad? Entonces, esa carga tiene un voltaje B, que le vamos a llamar BS, y por ella pasa una corriente que le vamos a llamar IS, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si dibujamos el diagrama fasorial, ¿verdad? Entonces, tomamos como referencia el voltaje de la carga, ¿verdad? O sea que, como esa es la referencia, se grafica con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y la corriente, miren que la corriente, si quieren la dibujo de otro color, ¿sí? La corriente entonces va a formar, en el diagrama fasorial, forma un ángulo de teta con respecto a ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Donde teta es el factor de potencia, ¿verdad? Está dado por el factor de potencia, ¿verdad? Recuerden que nosotros definimos el factor de potencia como coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y si significa en atraso, ¿verdad? Que también se le llama inductivo, ¿sí? Significa que ese ángulo va a ser negativo, ¿verdad? Por eso es que va atrás, ¿verdad? Sí. Bien, entonces si nosotros hacemos un análisis de este circuito, miren, si hacemos una malla aquí, ¿verdad? Sí, si hacemos una malla aquí, y a este voltaje, si quieren, le voy a llamar voltaje B2, le puedo llamar, ¿verdad? Sí, es B2, que si aquí es B1, ustedes perfectamente saben que B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que para utilizar la misma notación
en la que aparece el diagrama que les enseñé inicialmente. Entonces, si quieren, pongámosle esto A, ¿verdad? ¿Sí? Y podrían de ahí ver que B2 es igual simplemente a B1 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, si quieren, llamémoslo B2, eso solo es para que lleguen a la misma expresión en la que se ven los diagramas, ¿verdad? El diagrama que les mostré, ¿verdad? Entonces, les decía que hiciéramos una malla aquí, ¿verdad? Hagamos esa malla cerrada. Entonces, se van a dar cuenta de que B2, ¿sí? Si hacemos esa malla, hagamos de color azul, esta malla de aquí, por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? B2 va a ser igual a R equivalente más JX equivalente por la corriente, que es un fasor, ¿verdad? O sea, es un vector, ¿verdad? Tiene magnitud y ángulo, ¿verdad? Sí, a eso le llamamos también fasor, ¿verdad? Más el voltaje, que también es un fasor, pero este voltaje, como es la referencia, ¿verdad? Sí, ese es un voltaje de magnitud y ángulo 0 grados, ¿verdad? Así que simplemente es la magnitud, ¿verdad? ¿Sí? Este V2 sí es un fasor también, ¿verdad? Tiene magnitud y ángulo, ¿verdad? Bien, lo que quiero que vean entonces es que en el diagrama fasorial podemos escribir B2. ¿Se acuerdan cómo graficábamos vectores, verdad? ¿Sí? Cómo encontramos la resultante de un vector, ¿verdad? Ven que B2 es la resultante de la suma de dos vectores, este vector y este vector, ¿verdad? Bueno, ese B que yo le llamé BS, ¿verdad? Es este mismo de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ese de ahí, ¿verdad? Es este mismo de aquí, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar el vector resultante, entonces, donde termina este vector, ¿verdad? ¿Sí? Voy a graficar el siguiente vector, ¿verdad? Y del origen a ese punto me va a dar lo que es el vector resultante, ¿verdad? Acuérdense un poco de cómo hacíamos eso allá en 111, creo que miraban eso o en vectores y matrices. Entonces, si yo grafico esto de acá, si quieren, si yo grafico esto de acá, entonces sería REQ por I, ¿verdad? Entonces, la resistencia, ¿verdad? No tiene ángulo, ¿verdad? Sino que simplemente es magnitud, ¿verdad? O sea que ese vector REQ por I va a seguir la misma dirección que tiene la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso sigue esa misma dirección, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Bien, donde termina este vector, entonces ahora voy a graficar la otra multiplicación que es XEQ por Y, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos con un ángulo de 90 grados a ese vector, ¿sí? Se grafica que hay un ángulo de 90 y esto sería entonces J XQ por Y, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esta J representa 90 grados, ¿verdad? De hecho, a mí no me gusta dibujarla ahí porque ahí ya solo es la magnitud, ¿verdad? El 90 grados está representado en la dirección del vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo solo le pongo el Q, ¿verdad? Y estos 90 grados de diferencia, es de aquí, ¿verdad? Que ahí hay 90 grados, es porque existe esta J, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso es un poco suma de vectores, ¿verdad? Entonces, del punto de origen a donde termina ese segundo vector, eso sería B2, ¿sí? Y todo eso, todo lo que acabamos de encontrar, entonces, a eso es lo que se llama diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Bien, este es un pequeño repaso del circuito 2, ¿verdad? Imagino que en circuito 2 tuvieron que haber realizado, dibujado muchos diagramas fasoriales. Entonces, simplemente un repaso de cómo hacer un diagrama fasorial. Y en este caso sería el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad?
¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta entonces hasta el momento? ¿Puede repetir la parte de RQ y XQ? REQ y XEQ. Sí, cuando lo ponen en el gráfico. Sí, bueno, la idea, ves esta ecuación aquí, ¿verdad? Entonces, yo tengo graficado BS, ¿verdad? Para saber el vector resultante, que sería B2, yo necesito graficar este vector que aparece ahí, ¿verdad? Que es la multiplicación de la Z equivalente, ¿sí? Z equivalente por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para hacer esa multiplicación, bueno, es la suma de esas multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, para sumar dos vectores, recuerden la suma de vectores de forma gráfica, lo que se hace es que donde en la punta, donde termina un vector, se grafica el otro vector y la resultante sería del origen hacia el punto donde termina el segundo vector, ¿verdad? Esa es la suma de vectores de forma gráfica. O sea que hay una suma de Ingeniero, vectores, ¿sí? si el J fuese negativo. Bueno, entonces si fuese negativo sería menos, ¿cuánto representa? Menos 1 en grados, ¿sí? ¿Alguien recuerda? Entonces serían menos 1 representa 180 grados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más 90, entonces sería 270, ¿verdad? ¿Sí? Eh, entonces el vector, si fuera negativo, el vector iría hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Iría hacia aquí abajo, ¿verdad? Es que lo voy a dibujar. Iría en esa dirección, ¿verdad? Bien, no sé cómo, la verdad que no sé cómo están, ya deberían, tienen que tener muchos conocimientos de fasores, ¿verdad? Yo creo que ustedes manejan bien las coordenadas. Un vector, saben bien qué es un vector, ¿verdad? No voy a explicar qué es un vector. Me imagino que también deben saber qué es un fasor, ¿verdad? Que es lo mismo que un vector, solo que ahora en vez de tener componente en X y componente en Y, tenemos componente real y componente imaginaria, ¿verdad? ¿Sí? Y saben lo que representa J, ¿verdad? Yo creo que eso, ¿qué representa? ¿Verdad? Esos son 90 grados, ¿sí? Esa es una magnitud XQ con 90 grados de forma polar, ¿verdad? O forma magnitud y ángulo, ¿verdad? Así le llamamos a eso, ¿verdad? A esa forma. De forma rectangular se escribe J de Q, ¿verdad? Pero de forma magnitud ángulo se escribe la magnitud y el ángulo, ¿verdad? Y para graficar un fasor, lo mejor es verlo como magnitud y ángulo para saber qué dirección tiene, ¿verdad? Bien, entonces repasen la parte de circuito 2 de fasores. Ahí tuvieron que haber visto y discutido y practicado acerca de esto. Bien, entonces les decía, estos son dos fasores que se van a sumar, ¿verdad? Entonces voy a primero a graficar REQ por IEQ, ¿verdad? Por I, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, REQ no tiene ningún ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Esta REQ no tiene ningún ángulo porque solo es magnitud, solo es parte real, ¿verdad? Entonces, al multiplicar por la corriente, que la corriente tiene magnitud y ángulo, entonces va a seguir la misma dirección que tiene la corriente. ¿Miren? Entonces, ustedes aquí, de hecho, podríamos tirar una línea punteada, ¿verdad? Y ustedes decir que aquí está teta, ¿verdad? ¿Sí? Que ese teta es este de acá, ¿verdad? Es el factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Es coseno inverso del factor de potencia. Bien, creo que todo esto no es nada nuevo de lo que ustedes saben. Entonces, miren, ahí aparece teta, ¿verdad? Bien, ahora una vez que grafico RX, ¿verdad? Que sería ese vector de color verde, entonces ahora voy a graficar XEQ por I, ¿verdad?
pero X, EQ es la magnitud por un ángulo de 90 grados. Y si del otro lado tengo magnitud de corriente y ángulo de teta, entonces multiplico las corrientes y sumo los ángulos, ¿sí? Una multiplicación, entonces los ángulos se suman, ¿verdad? Bueno, eso lo tienen que saber ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que saber, esta no es una clase en la que vamos a aprender cómo trabajar con coordenadas polares, ¿verdad? Entonces tienen que manejarlo ya, ¿verdad? Bueno, entonces miren que esto es teta más 90 grados, lo que significa que al vector S verde, ese vector verde, voy a dibujar, ¿sí? Si quieren lo voy a volver a dibujar, miren, este vector, voy a dibujar de nuevo, ¿sí? Entonces aquí viene en la misma dirección de la corriente, que tal vez yo no lo hago de forma tan estricta, pero esta línea de color verde debe ser paralela a esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Debe ser paralelo, ¿verdad? Bien, entonces esta otra línea va a ser 90 grados con respecto a esa línea de color verde, ¿verdad? Entonces 90 grados sería así, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí formo un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque vean que el ángulo es teta más 90, ¿verdad? Entonces ese vector va a tener esa dirección de color negro que dibujé ahí, y a eso, ese sería entonces el vector, la multiplicación de JXQ por la corriente, ¿verdad? Bien, entonces la resultante, el conocimiento de suma de vectores de forma gráfica nos dice que la resultante va a ser desde el origen hasta el punto donde termina el segundo vector, ¿verdad? Entonces eso sería B2, ¿sí? Y ahí entonces, de nuevo, grafiqué el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? Bueno, repasen circuitos, ¿verdad? Repasen circuitos 2, ¿verdad? Esta es una clase de circuitos 2. Siento que estoy enseñando circuitos 2. Si quieren saber por qué es un fasor, revisen sus cuadernos de circuito 2, por qué se le llama fasores, por qué la corriente es un fasor, ¿verdad? Por qué el voltaje es un fasor, ¿sí? ¿Sí? Por qué la impedancia o la reactancia se escribe JX, ¿verdad? Y por qué la resistencia simplemente es R, ¿verdad? Todas esas preguntas tuvieron que haber sido contestadas en circuito 2, ¿verdad? Así que me gustaría contestárselas, sí, pero nos va a llevar toda la hora de la clase, ¿verdad? Y necesitamos cubrir el tema aquí, que es cómo resolver el circuito utilizando ese diagrama fasorial, ¿verdad? No es cómo entender un diagrama fasorial, ¿verdad? Bueno, entonces rápidamente, eso es exactamente lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, y ese diagrama fasorial es para un factor de potencia en retraso, ¿verdad? O sea, para un factor de potencia inductivo. Ahora, también, como ustedes saben, puede existir un factor de potencia unitario, que es entonces el diagrama fasorial quedaría como esa figura que ven ahí, o el factor de potencia puede ser en adelanto, ¿verdad? Entonces el diagrama fasorial quedaría como esa forma de ahí, ¿verdad? Como la figura B que están viendo, ¿verdad? Ven que la corriente está adelantada al voltaje, ¿verdad? Entonces eso se refiere, y también se le llama factor de potencia capacitivo, ¿verdad? Que por cierto, fíjense que una vez en un examen, me estoy acordando, un estudiante me preguntó, ¿verdad? Porque el examen decía factor de potencia inductivo, creo que decía, ¿verdad? No decía ni adelanto ni atraso, ¿verdad? Entonces él me preguntó que si inductivo era ponerle positivo al ángulo o era ponerle negativo al ángulo, ¿verdad? Y pues yo le contesté con otra pregunta y le pregunté pues con quién pasaste circuitos 2, ¿verdad? Porque eso se ve en circuitos 2, ¿verdad? En circuitos 2 uno se cansa de hacer ejercicios de resolviendo circuitos, ¿verdad? Entonces uno, al final uno, por, por default, ¿verdad? Por el nombre, incluso como su nombre, se termina aprendiendo qué es inductivo y qué es capacitivo, ¿verdad? Entonces uno es atraso y el otro es adelanto, ¿verdad? Y tienen que tenerlo bien claro, ¿verdad?
Bueno, ahora con esto de las clases virtuales, ustedes lo pueden ver en su cuaderno, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, pero en examen sí me preguntó eso. Yo le dije, bueno, si me das el nombre de tu profesor de circuito 2, yo te digo cuál es. Al final no me dijo, ¿verdad? Pero tomó el correcto, ¿verdad? Al final yo vi y tomó lo tomó en atraso, ¿verdad? Que es un factor de potencia inductivo. Bien, entonces, de acuerdo al factor de potencia que tengamos, vamos a obtener cualquiera de estas tres formas del diagrama fasorial. Obviamente, dependiendo de las magnitudes que tengan los valores, estos valores, va a cambiar un poco la forma, pero va a ser esa misma, ¿verdad? O sea, va a cambiar un poco, ¿sí? Tal vez la apertura de esos vectores van a cambiar un poco, ¿sí? Pero al final es la misma forma. Bien, entonces veamos un ejemplo ahora, que es un problema de examen, ¿verdad? Este es un problema que apareció en examen y que de hecho es un problema de Fitzgerald, ¿verdad? Del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Entonces, si quieren, les voy a dar unos 5 minutos para que lean el problema, para que traten de resolver el problema. Bueno, dibujen el circuito equivalente y una vez que dibujen el circuito equivalente, piensen cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les voy a dar 5 minutos para que hagamos eso. Bien, entonces creo que por lo menos tienen el diagrama fasorial, ¿verdad? O no, perdón, el circuito equivalente, ¿verdad? Sí. Bueno, si leyeron el enunciado, ¿verdad? Tuvieron que haber llegado a un circuito equivalente como este, ¿verdad? Sí. Sí, con todos esos datos que aparecen ahí, ¿verdad? Vean que el enunciado dice que la carga consume una corriente nominal del transformador, ¿verdad? Entonces simplemente esa corriente la calculamos con los valores nominales del transformador, ¿sí? Dividiendo potencia entre voltaje, ¿sí? Y ahí dice un factor de potencia de 0.8 en atraso. Bien, entonces la siguiente pregunta es, o la pregunta que se hace a este circuito es, ¿cuál es el valor de la carga, ¿verdad? ¿Cuánto vale este B2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese B2, ¿verdad? ¿Sí?
que es el voltaje de la carga, ¿verdad? Ese que está encerrado en ese cuadro color rosado, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos una malla ahí, verdad? ¿Sí? Hagamos una malla ahí. Bueno, si quieren, volvamos a la página en blanco y hagamos. Entonces, ya estamos con el problema. Y tenemos el circuito equivalente, ¿verdad? Que tenemos una impedancia, tenemos otra impedancia y tenemos la carga, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos un voltaje de entrada de ¿cuánto era? 2400 voltios. Tenemos la impedancia del alimentador y tenemos la impedancia equivalente del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es entonces calcular este voltaje que le llamamos V2. También conocemos la corriente que va por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esa corriente es 20.8, creo que son amperios, con ángulo de menos 36.87, ¿verdad? Porque el factor de potencia es de 0.8 en atraso, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos ese circuito? Tal vez alguien pensó en hacer una malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si hacemos esa malla, miren, si hacemos esa malla, ¿qué obtendríamos nosotros? Entonces, si quieren, hagámoslo. Tenemos 2400, ¿sí? Con un ángulo que no conozco, ¿verdad? Alfa, ¿sí? Va a ser igual a, entonces, la suma de estas dos impedancias. Miren, si quieren podemos sumar esas dos impedancias y llamarle simplemente Z. Entonces, la suma de esas dos impedancias, Z, por la corriente, que es un fasor, ¿verdad? O sea, magnitud y ángulo, más el voltaje V2, ¿sí? Que este voltaje, como es el voltaje de la carga, es un voltaje de referencia, que es un voltaje que tiene ángulo de 0 grados, ¿verdad? Pero no es necesario escribirlo, ¿verdad? Bien, entonces si ven, esta Z, yo la conozco, ¿verdad? ¿Sí? Y esta corriente también lo conozco, ¿verdad? O sea que este valor de multiplicación, yo sé calcularlo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es algo que conozco perfectamente y que lo puedo calcular. Ahora, el problema de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? En esta ecuación, es que hay dos incógnitas ahí que yo desconozco y dos valores que no podría encontrar porque solo tengo una sola ecuación, ¿verdad? Uno de ellos es el voltaje V2, que es realmente lo que estoy buscando, ¿verdad? Que es el voltaje de la carga. Y el otro es este ángulo que aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? Este ángulo que tiene el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren de nuevo, ese ángulo, yo no sé qué ángulo tiene, ¿verdad? ¿Sí? Y si ustedes van al enunciado, porque creo que ayer me preguntaron eso, ¿verdad? Miren que el enunciado solo dice un voltaje en el extremo del transmisor. Voltios, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes deben de saber que ese voltaje, ¿sí? Este voltaje de aquí, ¿sí? Es magnitud y ángulo, ¿verdad? Y solo nos están proporcionando la magnitud de ese voltaje, ¿sí? ¿Sí? No podemos, sería un error, un grave error, poner aquí un ángulo de 0 grados, porque eso es un error, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, ya vimos en el diagrama fasorial que hicimos anteriormente que miren que este voltaje, ¿sí? Este voltaje de aquí tiene un ángulo con respecto al voltaje de referencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no pueden, no están en fase, ¿verdad? Si estuvieran en fase, estuviera una línea sobre la otra, pero no, ¿verdad? Sino que si quieren darme otro color,
aquí existe un ángulo, miren, que le vamos a llamar alfa, y por tanto este valor, que es este voltaje de entrada, miren, que le podemos llamar voltaje de entrada, ¿sí? Tiene un ángulo con respecto a este voltaje de referencia que sería este de aquí, ¿verdad? Y ese ángulo perfectamente ustedes lo ven, ¿verdad? Ahí ven la apertura, ¿verdad? Ven que el vector de color azul forma una apertura o tiene una abertura con respecto al vector de color amarillo, ¿verdad? Y a eso le llamamos ángulo y ese ángulo le podemos llamar alfa, ¿verdad? Entonces, la conclusión aquí es que bueno, si quieren voy a borrar aquí, ¿sí? Entonces aquí este tiene un ángulo, ¿verdad? Entonces la conclusión es que con la ley de voltaje de Kirchhoff, yo no puedo encontrar este voltaje V2, ¿verdad? ¿Sí? No puedo encontrar ese voltaje de la carga, ¿verdad? Resolviendo con la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Bien, entonces es aquí donde nosotros necesitamos, por tanto, aplicar lo que es el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, para aplicar el diagrama fasorial, obviamente, inicialmente, necesitamos graficar el diagrama fasorial, ¿verdad? ¿Sí? Necesitaríamos hacer el gráfico del diagrama fasorial de ese circuito, ¿verdad? Que involucra al transformador. Bueno, entonces, si quieren, volvamos a hacer rápidamente ese diagrama, ¿verdad? B2 es nuestra referencia, es el voltaje de la carga. Entonces, es la referencia, ¿verdad? Entonces, ese lo dibujo como una línea horizontal, ¿verdad? Bien, B2 se llama aquí, ¿verdad? Bien, entonces la corriente, ven que la corriente forma un ángulo con respecto a B2 y esa corriente va en atraso porque es un factor de potencia inductivo, ¿verdad? Y forma un ángulo de teta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya vimos arriba, ¿verdad? Hace unos minutos les expliqué que entonces para encontrar el voltaje de entrada, simplemente grafico, ¿sí? El producto de la corriente las, con la impedancia equivalente, ¿verdad? Que sería esto de acá, ¿verdad? Sí, esto de aquí sería R de Q por I y esto de aquí sería J XQ por I, ¿verdad? ¿Sí? Y por tanto, el voltaje de entrada va a ser del origen hacia el punto que tenemos aquí, ¿verdad? Si quieren, lo voy a llamar voltaje de entrada, que sería esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces lo que acabo de hacer es de nuevo graficar el diagrama fasorial para este circuito, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, entonces vamos a resolver ese circuito utilizando el diagrama fasorial. Recuerden, lo que ando buscando, lo que quiero encontrar es este B2, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la pregunta y ese es el valor que quisiera encontrar. Y todo lo demás yo ya lo conozco, ¿verdad? Conozco esta resistencia, conozco esta corriente, conozco esta reactancia, conozco esta corriente, conozco la magnitud de este voltaje, ¿verdad? Sí, sí, desconozco este ángulo, ¿verdad? Ese sí lo desconozco, pero conozco este ángulo y conozco esta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso, que esto voy a borrar, todo eso que está de color amarillo, es algo que son valores que yo ya obtengo, ¿verdad? Que yo ya sé. Entonces, graficando el diagrama fasorial, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es
utilizar conceptos de trigonometría para que nos ayuden a solventar este problema, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a utilizar varios conceptos de trigonometría, bueno, no varios, sino que uno solo, y vamos a comenzar a dibujar triángulos rectángulos, ¿verdad? Porque el triángulo rectángulo tiene varias propiedades que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, comencemos a dibujar triángulos rectángulos en esa figura que está ahí, ¿verdad? Bien, déjenme aquí, entonces, bueno, entonces voy a dibujar uno, miren, de color, vamos a ver, naranja. Bueno, el primer triángulo rectángulo que voy a dibujar va a ser este de acá, miren, de color naranja, ¿sí? Aquí, aquí y aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, me quedó un poco esta línea, entonces, miren, ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tiene un ángulo recto que es este de acá, ¿verdad? Voy a dibujar otro triángulo rectángulo de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Sobre este vector aquí y sobre este vector aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no me quedó tan línea recta, lo voy a volver a hacer. Y el ángulo recto está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a dibujar un tercer triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? De esta forma, sobre el vector azul, ¿verdad? Aquí y aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el ángulo recto, ¿verdad? Bien, entonces ahí dibujé tres triángulos rectángulos, ¿sí? Que nos van a ayudar a encontrar el concepto, encontrar el valor del voltaje V2, ¿verdad? De nuevo queremos encontrar ese voltaje ahí, ¿verdad? Bien, entonces comencemos, si quieren, démosle nombres a varios puntos, ¿sí? A varios de los puntos que están ahí, comencemos a darle nombres para analizar sus longitudes, ¿verdad? Para hacer un análisis geométrico, ¿verdad? De ese diagrama, ¿verdad? Bien, entonces al origen le voy a escribir con la letra O, miren. Este va a ser el origen, ¿verdad? A el punto donde, hasta el punto donde llega B2, hasta donde llega el vector B2, le voy a llamar A, ¿verdad? ¿Sí? A este punto, a este extremo, le voy a llamar B, ¿sí? Y a este otro extremo de arriba, le voy a llamar C, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí ya le di nombres a esos puntos importantes, ¿verdad? Ahora veamos, vean que yo creo que es fácil de ver que B2 es simplemente la distancia de O hacia A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Es fácilmente, ¿verdad? Ahí está B2, ¿verdad? Sí, esto de acá, ¿verdad? Sí, miren, de O hacia A es esa distancia es igual a B2, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean también que existe la distancia de O a de el origen hacia B, ¿verdad? ¿Sí? Y también está la distancia de A hacia B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que se fijen que podemos decir que la distancia de O hacia B es igual, ¿verdad? A la distancia de O hacia A más la distancia de A hacia B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, simplemente analizar las longitudes que están ahí, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Pero vean la gran particularidad que esta distancia de O hacia A es B2, que es lo que yo ando buscando, ¿verdad?
que es mi incógnita. Entonces, yo podría decir que esa distancia de O a A, ¿sí?, es igual a la distancia de O a B menos la distancia de A a B. Y así, miren, yo podría encontrar el valor de ese voltaje B2, ¿verdad? ¿Sí? Miren que esa es una forma alterna de encontrar ese valor de B2, ¿verdad? Encontrando la distancia de O a A y encontrando esa distancia, entonces yo perfectamente puedo decir que esa distancia corresponde al valor de B2, porque es exactamente lo que vemos en el diagrama fasorial, ¿verdad? Sí, de acuerdo. ¿Una pregunta hasta el momento? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, ven cómo, qué interesante que ahora, entonces, si yo quiero encontrar B2, simplemente tengo que encontrar la distancia de O hacia B y a esa distancia de O a B tengo que restarle la distancia de A a B. O sea que en otras palabras, simplemente tengo que encontrar esas dos distancias y restarlas, ¿verdad? Y eso sería lo mejor. Bueno, eso sería la forma en la que yo puedo encontrar P2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora les pregunto entonces cómo encontrar la distancia. Si quieren lo vamos a resaltar. Entonces necesitamos encontrar la distancia de A a B y necesitaríamos encontrar la distancia de O hacia B, ¿verdad? ¿Sí? Esas dos distancias, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer, fíjense. Sí lo podemos hacer y lo podemos hacer con esos triángulos, rectángulos que acabo de dibujar ahí, ¿verdad? Con la ayuda de esos triángulos y con la ayuda de los conceptos de trigonometría que aprendimos, ¿verdad? Entonces, perfectamente podríamos calcular esas distancias, ¿verdad? Bien. Eh, bueno, ¿quién me puede decir cómo o dar una idea cómo calcular esas dos distancias? Cualquiera de las dos, la distancia de O a B o de A hacia B, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular esas dos distancias? Ingeniero. Sí, De A a B es la suma del cateto, de uno de los catetos del triángulo anaranjado con un cateto del triángulo negro, ¿verdad? sí, sí, me parece bien el análisis. Entonces, Y ya eh, tenemos los datos, porque como están los ángulos y están las magnitudes. sí, sí, exacto. Solo dime qué catetos, ¿verdad? Para tener, eh, para estar en concordancia, ¿verdad? Bueno, antes de escribir eso, antes de que me digas eso, te voy a dar el ángulo que tienen esos triángulos rectángulos, porque ahí solo dibujé un triángulo rectángulo solo dibujé el ángulo recto, pero también conocemos uno de esos ángulos. Bueno, son tres ángulos, ¿verdad? Recuerden, un triángulo tiene tres ángulos, entonces conocemos el ángulo recto, pero también conocemos uno más que no está dibujado ahí, ¿verdad? Pero por trigonometría, ustedes van a ver que este ángulo, como esta corriente es paralela a este vector de RQ por I, ¿sí? Entonces, ese ángulo θ aparece en este triángulo y aparece aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y de nuevo, fíjense que ahora eso creo que es fácil de ver, ¿verdad? Porque son dos rectas paralelas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no recuerdo cómo se llama ese teorema, ¿verdad? Pero es de dos rectas paralelas, tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Con una línea que las corta, las dos, ¿verdad? Forman el mismo ángulo, ¿verdad? Ese es el teorema, ¿verdad? Ahora, por alternos internos, ese sí recuerdo el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Este ángulo, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis trigonométrico, aparece aquí también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con esos ángulos, ahí sí,
ya me gustaría escuchar qué catetos son, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué o cómo calcular esas expresiones, ¿verdad? Sí. Ah, del triángulo anaranjado sería el cateto adyacente, ¿verdad? Sí, sería exacto, sería el lado adyacente, miren. Si quieren lo voy a poner aquí, lado adyacente, ¿verdad? Y del de color negro sería El opuesto. el lado opuesto, ¿verdad? Sí, sí, me parece bien, ¿verdad? Y esa sería la distancia de A a B, ¿verdad? Sí, creo que lo dijo bien. Si no lo ven, miren, si quieren voy a subrayar, voy a resaltar el lado opuesto, que sería esto de acá, del triángulo naranja, y a eso le voy a sumar el lado opuesto del triángulo de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Ven que si suman esos dos líneas azules que resalté, ustedes tienen lo que van a obtener ahí es la distancia de A hacia B. O sea que en otras palabras pueden decir que ¿sí? La distancia, si quieren lo hacemos en azul, de A a B va a ser igual a el lado adyacente del triángulo, ¿verdad? Naranja, ¿sí? Más el lado opuesto del triángulo de color negro, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí se ve, ¿verdad? Ahí se ve de forma gráfica, ¿verdad? Entonces, si quieren avancemos un poco más y quiero que me digan a qué es igual es el lado adyacente, ¿verdad? Porque esto es un nombre, ¿verdad? Lado adyacente del triángulo naranja, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a dar la oportunidad a alguien que me diga ahí que sepa de trigonometría. Todos sabemos de trigonometría, ¿verdad? Porque todos pasamos por 111, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual? Alguien que lo tenga presente. Entonces, ¿cómo Coseno calculamos del el lado coseno. adyacente? Coseno del ángulo. Sí, con el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces sería la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y la hipotenusa del triángulo naranja es REQ por I, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, ¿verdad? Más el lado opuesto del triángulo de color negro, ¿verdad? Y la hipotenusa, el lado opuesto, entonces sería hipotenusa por el seno del ángulo, ¿verdad? Y la hipotenusa del triángulo de color negro es XEQ por la corriente por el seno del ángulo. Y así entonces, miren que ya obtenemos la distancia de A hacia B, ¿verdad? Sí, me parece bien y está de forma correcta, ¿verdad? Está calculada de forma correcta, ¿verdad? Bien, ¿tiene alguna pregunta con esa distancia de A hacia B? Entonces, miren, ya tendríamos esta distancia, ¿verdad? De A hacia B, ya la obtenemos, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, si quieren, borremos un poco para que ahora vean. Ahora faltaría calcular la distancia de O hacia B, ¿verdad? O sea, toda esta línea, si quieren la voy a resaltar de color verde, ¿sí? O de color amarillo, lo voy a resaltar, ¿verdad? ¿Sí? Toda esta distancia de aquí, ¿verdad? ¿Cómo podríamos encontrar toda esa distancia ahí, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Y de nuevo, les voy a dar una pista. Vean los triángulos rectángulos que hemos dibujado, ¿verdad? Bueno, tal vez es un poco más difícil esa distancia, pero de nuevo, vean el triángulo rectángulo de color verde, ¿verdad? Ese les va a dar una idea cómo calcular esa distancia, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué distancia está buscando? Disculpe. Estoy buscando la distancia de O hacia B, ¿verdad?
la distancia del origen hacia el punto B. Esta de acá, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene una idea de cómo calcular esta distancia? Con el No sé si con coseno, Pitágoras, sin Newton. Sí, me parece bien. Por lo menos es una idea. Y podríamos empezar con el teorema de Pitágoras. Porque si ustedes ven la distancia de O hacia B, es simplemente el lado adyacente de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos lados al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si escribimos con las letras que nosotros hemos dado a ese triángulo rectángulo de color verde, ¿verdad? Entonces diríamos que la hipotenusa, que es el voltaje de entrada, ¿verdad? Al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de O hacia B al cuadrado más la distancia de B a C al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Bien, de acuerdo. Miren, esto es el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo de color verde que ustedes ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Al triángulo rectángulo de color verde que ven ahí. Entonces, ese sería el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, esa distancia de O a B, ¿sí? Esta de acá, que es lo que estoy buscando, ¿verdad? Simplemente despejo de esa ecuación, entonces encontraría que la distancia de O a B es igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De el voltaje de entrada al cuadrado menos la distancia BC al cuadrado. Por tanto, si yo quiero la distancia de O a B, perdón, si yo quiero si yo quiero la distancia de O a B, ¿verdad? Ahora tengo que encontrar la distancia de B a C, ¿verdad? ¿Sí? Porque este voltaje, yo ya lo conozco, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje es el voltaje de entrada que me están dando, ¿verdad? Que es la magnitud, ¿verdad? ¿Sí? Es la magnitud de ese voltaje que son los 2400 que se mencionan, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, les hago la pregunta ahora, ¿cómo calculo esa distancia de B a C, ¿verdad? Que sería entonces, sí, esta distancia sería esta distancia de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa distancia de B a C, ¿verdad? el coseno del ángulo negro menos el seno del ángulo anaranjado. Sí, excelente, ¿verdad? Bien dicho. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos un poco más despacio, ¿verdad? Para que todos entendamos. Entonces, si ustedes vean los triángulos de color negro y el triángulo de color naranja. Entonces, en el triángulo de color negro, yo puedo calcular toda esta distancia como esto de hecho es el lado adyacente, ¿verdad? Y el lado adyacente se calcula como la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y vean también esta distancia de acá, ¿sí? Que lo voy a escribir aquí arriba. Esa es el lado opuesto, ¿verdad? De ese triángulo naranja, ¿verdad? ¿Sí? Y ese lado opuesto, ustedes saben que se calcula como la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿verdad? Ahora, lo interesante ahí es que si ustedes restan a esta longitud, a ese lado adyacente de color negro, ¿verdad? Del triángulo de color negro, le restan el lado opuesto del triángulo de color naranja, lo que van a obtener es simplemente la distancia de B hacia C, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a obtener la distancia de B hacia C, ¿verdad? Entonces, si quieren, escribámoslo. Miren esa distancia de B a C, si quieren aquí arriba lo voy a hacer. B a C
va a ser igual a que el lado, ¿sí? El lado adyacente del triángulo de color negro, ¿verdad? Menos, ¿sí?, el lado opuesto del triángulo naranja, ¿verdad? ¿Sí? Si queremos darle nombres, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, démosle o calculemos directamente, entonces BC, esa longitud va a ser, entonces, la hipotenusa aquí por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces sería la hipotenusa del triángulo de color negro, que es XEQ, la magnitud, ¿verdad? Que sería la hipotenusa por I por coseno del ángulo, menos el lado opuesto del triángulo de color naranja, ¿verdad? Que sería la hipotenusa, que es RQ por I, por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, esa sería la longitud de BAC, ¿verdad? Cuando yo obtenga, si ya obtengo esa longitud, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo perfectamente calcular la longitud de O hacia B, ¿verdad? Y si yo tengo la longitud de O hacia B y tengo la longitud de A a B, ¿miren qué? Entonces perfectamente haciendo la resta de esas dos, puedo calcular la longitud de A a B, que no es más que B2, ¿verdad? ¿Sí? Y así entonces encontraríamos nosotros lo que es B2. ¿De acuerdo? Bien, ¿tiene alguna pregunta con respecto a este procedimiento? ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo un ingeniero, pero no Sí, de este problema. sí, sí, si quieres puedes hacerla. Con esos datos podemos hallar el ángulo entre B2 y Después, si quieres, ya puedes buscar ese ángulo, ¿verdad? Sí. Ya obteniendo B2, creo que sí podrías obtener este ángulo, ¿verdad? Sí. Porque sabrías todos los tres, sí, sabrías los tres lados del triángulo, ¿verdad? Y conocerías un ángulo, ¿verdad? Entonces acuérdense, habían ciertos axiomas que decían que si conocemos los tres lados y un ángulo, entonces podemos saber los restantes, ¿verdad? Sí. La ley de cosenos y la ley de senos, ¿verdad? Sí. Entonces, perfectamente podrías después encontrar ese ángulo, pero ya no tiene sentido porque lo que nosotros andamos buscando, ese no es un problema de trigonometría, ¿verdad? Que queremos resolver todos los ángulos o queremos encontrar todos los lados, ¿verdad? Sino que es un problema de circuitos eléctricos que necesitamos encontrar el voltaje B2. Y hacemos uso de trigonometría y del diagrama fasorial para poderlo encontrar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, bueno, recapitulando entonces, miren, este es un problema en donde aparece el transformador, ¿verdad? ¿Sí? En donde nos piden el voltaje de la carga, ¿sí? Donde nos piden, si quieren voy a borrar aquí un poco. Entonces este es un problema donde nos piden el voltaje de la carga, ¿sí? Y nos dan el voltaje de entrada, pero no nos dan el ángulo de ese voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, en este tipo de problemas, nosotros necesitamos aplicar lo que es el diagrama fasorial del transformador, dibujarlo y después aplicar los conceptos de trigonometría para poder encontrar ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de nuevo lo voy a repetir una vez más para que les quede claro, ¿verdad? Este es un problema que ustedes no habían resuelto en circuito 2, ¿verdad? Estoy seguro que no habían resuelto ningún problema de este tipo,
pero que ahora aquí somos capaces de resolver, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a utilizar esto? Cuando nos pidan el voltaje de la carga, ¿sí? Que sería este voltaje de aquí de la carga, nos den el voltaje de entrada, pero no nos den el ángulo de ese voltaje de entrada, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros necesitamos aplicar todo esto que vimos hoy, ¿verdad? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Esta es otra forma de resolver los circuitos, ¿verdad? Entonces de ahora en adelante, yo ni siquiera les tengo que decir, ¿verdad? Eso se les tiene que ocurrir a ustedes, o ustedes tienen que pensar en esto, así como cuando piensan en la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? O así como cuando ven un circuito y ustedes dicen, ah, voy a aplicar divisor de voltaje, ¿verdad? Nadie les dice a ustedes, ¿verdad? Ustedes mismos llegan a esa conclusión, ¿verdad? ¿Sí? O voy a hacer nodos, ¿verdad? Lo voy a hacer por nodos, ¿verdad? O voy a encontrar el equivalente de Thevenin, ¿verdad? Entonces ustedes deciden, ¿verdad? Al final es resuelva, ¿verdad? Resuelve el problema y ustedes tienen que pensar cómo resolverlo y ustedes tienen que llegar a la conclusión de cómo se debe resolver, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Volvamos a la presentación, solo para que vean que ahí está hecho de la misma forma, ¿verdad? ¿Sí? Solo que tal vez los triángulos son de otros colores, ¿verdad? Entonces, está referido a los colores de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, miren, ahí están los tres triángulos. Y entonces, de nuevo, llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Y entonces, ahí miren, BC, aquí en este caso, si ustedes revisan la ecuación, queda de igual forma que nosotros, a la que nosotros llegamos, la misma expresión a la que nosotros llegamos, tal vez los triángulos son de otros colores, entonces por eso cambian los nombres. Pero si lo analizan bien, van a ver que es lo mismo, la misma forma de solucionarlo, ¿sí? Y miren, aquí está la otra parte, que sería encontrando la distancia de A hacia B. Entonces, teniendo esas dos distancias, esta y esta de acá, entonces perfectamente podemos encontrar B2, que sería la resta de esas dos distancias. Bueno, con esto terminamos la clase. Solo déjenme. Ingeniero, Sí.